Iniciamos las instrucciones con el siguiente problema. En la parte superior como comentario colocamos el siguiente enunciado. Dice un algoritmo programa en PCInt que lea, capture por consola el nombre de un empleado, ahí está nuestro primer dato de entrada, su salario, segundo dato de entrada, el número de horas trabajadas en un mes sería el tercer dato de entrada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a calcular su salario mensual, ¿ok? Que sería entonces la multiplicación del salario básico por hora por el número de horas trabajadas. En el caso que el salario sea, bueno, y ahí nos condicionan, ahí vamos donde vamos a aplicar la estructura condicional simple. En el caso de que el salario sea mayor a 4 salarios mínimos legales, estos son los salarios mínimos legales que se proponen, vigente, se le descuenta la solidaridad del 1% sobre su salario mensual. ¿Ok? ¿Qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar el nombre del empleado, su salario mensual, la solidaridad y su salario neto. Entonces esos serían los ¿qué? Los datos de entrada, los datos de salida. Dato de entrada, nombre del empleado, salario básico por hora y el número de horas trabajadas. Bien, entonces serían tres datos de entrada, tres variables vamos a utilizar por ahora. Título del algoritmo entonces sería algoritmo 15. Escribir. Vamos a colocar aquí escribir. Escribir. Entonces acá digite el nombre del empleado. Dos puntos. Comilla doble. Leer. B nombre sería nuestra variable. En mi caso, usted puede colocarle la que quiera. Son tres datos de entrada. Digite el valor de la hora. Aquí vamos a colocar la variable b hora. Y aquí digite el número de horas trabajadas. Y aquí vamos a colocar la variable b número horas. El valor de la hora y el valor del número de horas. Para que no se confundan estas dos variables, hay que estar muy pendiente. Muy bien. Nos piden que calculemos el salario mensual, B salario, M. Le voy a asignar la multiplicación de B hora por BN horas. Ok, ahí tengo mi salario mensual, eso me lo están pidiendo aquí, calcular el salario mensual. Muy bien, ahora sí la condición con la estructura condicional simple, y es que a este salario hacemos una condición de que si este salario, de ese salario M es mayor a 4 salarios mínimos, entonces el salario mínimo está ya 737, 717, lo multiplicamos por 4. Entonces, si esta condición es verdadera, vamos a, primero que todo, a establecer cuál es su solidaridad. Entonces, B solidaridad, ok. Le voy a asignar el valor del salario mensual por 0.01, que equivale al 1%. Ok, entonces ya en esa variable estoy almacenando el valor de solidaridad. Sin embargo, esta variable, si no entra en esta estructura, debe contener algún valor para sacarla. Entonces vamos a inicializarla acá, B solidaridad,
vamos a inicializarla en 0. Ok, entonces comienza en 0 y se ve afectada con otro valor si cumple la condición que esa persona gana más de 4 salarios mínimos. Ok, una vez establecido la solidaridad, independientemente que se afecte o no se afecte la variable, vamos a determinar ahora sí el salario neto. Y a esta variable vamos a asignarle entonces lo que es el salario mensual menos el valor de solidaridad. ¿Ok? Bien, ¿y qué nos resta por hacer? Nada, escribimos las variables de la información que nos piden, que es el nombre del empleado, el salario mensual, la solidaridad y su salario neto. ¿Lo tenemos ¿dónde? En el B nombre, B salario, B solidaridad y B salario neto. Aquí es salario mensual, aquí es salario neto. Entonces se necesitarían, bueno, serían ¿cuántos? 4 escribir. Bueno, en mi caso voy a colocar 4 escribir, y es el nombre del empleado es punto coma B nombre. Esta es la primera. Vamos a copiar esto. Nos sirve copiarlo para ahorrar tiempo en escribir líneas, escribir código, y vamos cambiando. Su salario mensual es de, entonces ya hicimos ese cálculo, B salario M. El valor de la solidaridad es de 2 puntos, espacio, comilla doble, la variable B solidaridad. Ok, y en este caso es simplemente decir que su salario neto a pagar es de 2 puntos, B salario neto. Muy bien, creo que ya terminamos nuestro algoritmo, lo que nos piden. Ahí está completo. Estos son los datos de entrada: nombre, valor de la hora, número de horas trabajadas. Inicializamos solidaridad en 0, por si acaso no pasa por este bloque, por si acaso no entra esta condición. Hacemos el cálculo del salario mensual, que es la multiplicación de las horas por las horas trabajadas, valor de la hora por el número de horas trabajadas. Verificamos si gana más de 4 salarios mínimos. Si eso es correcto, entonces afectamos la variable solidaridad, ya deja de ser 0, ya va a tomar un valor diferente, y ya con ese valor de su solidaridad, independientemente que se afecte o no se afecte, se le resta al salario mensual, y eso da como resultado el salario neto. Los datos de salida entonces son como nos piden: el nombre, el salario mensual es de variable B salario M, el valor de la solidaridad es de B solidaridad, la variable que contiene la solidaridad, y su salario neto a pagar es de B salario N. Entonces ejecutemos el algoritmo. Cualquier nombre, valor hora 50.000, 240 horas al mes. Bueno, entonces el señor tal, su salario fue de 12 millones de pesos, el valor de su solidaridad fue de 120.000 pesos, eso se le resta a su salario neto, y el valor a pagar entonces es de 11.880.000 pesos. Creo que se cumple lo que se pide en el algoritmo, y entonces aquí terminan las instrucciones.